Tema muy de momento, muy de momento, también de candente, como decís vos, son los permanentes cortes de luz, pequeños, largos, pero sí, que están preocupando a la población, y qué mejor entonces que tener la palabra oficial, Marina. Así es, bueno, los últimos días hemos estado padeciendo un poquito los cortes de luz, justo el tiempo no nos acompaña, pero toda la población descarga el enojo en la gente de la cooperativa. Seguro. Y seguramente que la gente de la cooperativa que vive aquí en Los Toldos y que también le debe padece pasar lo los mismo, cortes, me parece, ¿no? Debe estar contento. Así que vamos a charlar con el gerente de la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte, Alejandro Gil. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia. No sé qué es acá, audiencia. Sí, hay de todo. Veedores, Audiencia, oyente, escucha, Tenemos de todo. No zafa nadie de nosotros, Sí. ¿viste? Como que están Buenísimo. encerrados. Bueno, un poco de ponerle de buen humor debe ser Sí. los días que, viste, en el dicho futbolero, como el referí, que más se acuerdan de tu madre y todo. Pero bueno, un poco de Es lo que nos toca. Pero bueno, sí, pero hay una explicación, Sí, Ale, seguro, para sí, todo sí. esto, ¿no? Sí. Seguro. No, mira, lamentablemente estos últimos... nosotros lo vemos, lo vinimos sufriendo por la cantidad en estos últimos 3 o 4 días, pero en realidad es un problema que viene ya desde hace un par de meses, que se venía dando con una falla que tiene la línea que provee de energía a la ciudad de Los Toldos, proveniente de Bragado, y que nosotros observábamos reiterados microcortes, o sea, cortes de 30 segundos a 20 segundos, y después se reponía el servicio. Seguro. Y que se daban en situaciones todas distintas, ¿no? O sea, no solamente hacía falta que hubiera una tormenta, sino que capaz que estaba lo más bien, un día fresco, Tal cual. y se daba una cuestión de eso. Bueno, desde la empresa EDEN, que es quien nos provee la energía, nos informaron nos informaban que tenían un problema con un aparato que se llama reconectador automático, que es un equipamiento que se coloca en las redes para detectar cuando hay fallas temporarias, ¿sí? No sé, vamos a suponer algo que pasa, que hay una rama sobre la línea, el aparato ese detecta el cortocircuito, acciona, interrumpe el servicio y después prueba nuevamente, la rama cayó y queda el servicio lo más bien. Bueno, en esos casos son considerados ese tipo de fallas no permanentes, sino transitorias, y para eso sirven ese tipo de equipamiento. Lo que veníamos viendo era que se venían reiterando este tipo de acciones del reconectador, y en estos últimos días fue cuando se produjo una sucesión, más seguida, Más continua, claro. más continua, a punto tal que creo que hace 2 o 3 días tuvimos 8 eventos de ese tipo en el mismo día. Mira. Y bueno, nada, son complicados, líneas largas, 40 ¿Afecta a Viamonte, kilómetros. Bragado y alguna otra ciudad? No, Bragado no, porque ¿No? el reconector está... En la salida hacia acá. Viene, claro, el reconector está en la salida hacia Viamonte, pero sí, por ejemplo, en el medio está otro pueblo de nuestro distrito, que es San Emilio, que también lo sufre. Y bueno, y además impacta, nosotros somos de esa línea, la ciudad de Los Toldos es punta de línea, y eso, cuando pasan ese tipo de cuestiones, impacta en las otras líneas. Es probable que también hayan sufrido este tipo de corte Zabalía, Baigorrita, porque bueno, hoy por la época en la que estamos, de verano, hace ya varios años que el servicio de EDEN tiene inconvenientes para llegar con la cantidad de voltaje que necesita ingresar en la subestación, y bueno, y la forma o la solución que le encuentran es anillar las dos líneas, o sea, darnos energía desde Bragado y de Junín a la vez. Entonces seguramente estos días que hemos estado anillados, cuando ocurrían este tipo de cuestiones o de cosas, seguramente impactado en las ciudades que están también abastecidas por la línea del lado de Junín. Sí, por más que el problema esté en la línea de Bragado. Claro. Pero bueno, nada, abocados a tratar de ver que encuentren la solución lo más rápido posible. Exacto.
Ustedes ya han elevado, digamos, los reclamos pertinentes porque de alguna manera ellos son proveedores de ustedes, imagino. Sí, obviamente. Y bueno, y en base a lo que decías al principio, es lógico y obvio que la gente tenga su reclamo hacia la cooperativa, ¿no? Que es quien le provee el servicio. Que por cierto lo está sufriendo tu casa, la casa del empleado también. Seguro, pero bueno. Sí, es el referente. Es una situación que lamentablemente se da. Pero ahí lo que es importante aclarar, porque mucha gente dice, y se viene el verano, vamos a estar todo el verano con estos cortes. No tiene que ver directamente con el aumento del consumo de energía. Mirá, cuando pasan este tipo de situaciones, se dan, me viene a la memoria un dicho que es relacionado a que cuando venís mal, estás mal. O sea, ayer, por ejemplo, hubo un corte que estuvo provocado porque salió de servicio la línea de Transva, que es quien abastece a la central de Bragado. Entonces ahí sí probablemente ese corte lo haya tenido Bragado también. Entonces digo, en una situación normal de abastecimiento normal, de un día normal, es un corte y fue un corte de un rato o de un ratito, pero cuando pasa esto en estas épocas, es como que nosotros estamos atentos a toda esa cuestión y viste, es un problemón. Y un día como el de ayer, que hacía 36 grados, que todo el mundo quiere por ahí, está fresco con el aire. Ale, te iba a preguntar eso, que sos muy tecnológico y estadística, manejas mucho, y hace varios años que estás en la cooperativa. ¿En cuánto ha aumentado, teniendo en cuenta el momento, ¿no? Tecnológico, de que ha crecido esto, la venta de aire, todo lo que insume hoy un consumo domiciliario? ¿En cuánto ha aumentado, por ejemplo, desde que te hiciste cargo vos? Sí, mirá, yo me acuerdo cuando yo empecé asumí la gerencia de la cooperativa en fines del 2008. Y en ese momento justo se había hecho una ampliación de la subestación. Sí. Que bueno, también previo a eso había problemas de abastecimiento a nivel de subestación. Sí. Y bueno, se pudo solucionar ese problema y a partir de ahí nomás ya se arrancaron con otro tipo de problemas. O sea, lamentablemente las empresas estas como Edén, que fueron privatizadas en el 98, tienen un nivel de inversión bajísimo en todas sus instalaciones. No hace falta ir muy lejos, uno va a Junín y de ver cómo está cuando vamos para Junín, a la derecha, la línea esa que viene de Edén, si cualquiera que le presta atención va a ver el estado en el que está y es calamitoso. O sea, la primera línea que hubo que trajo energía a los toldos y es paupérrimo, o sea, pero se da cuenta que está detonada alguien que no entiende nada. No precisa ser un técnico. Exacto. Y bueno, y con la línea de Bragado también, o sea, tiene un nivel, o sea, es más estable porque es más moderna, pero tiene un nivel de mantenimiento el mínimo posible. ¿Sí? O sea, la arreglan cuando se rompe. Y eso es un problema. Incluso estas empresas han ido haciendo achicamiento de personal continuamente, entonces, no sé, se da un problema, capaz que tienen 15 operarios para atender todas las líneas de subtransmisión del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces viene un viento fuerte que agarra desde Villegas hasta Bolívar y está esos 15 tipos llegan cuando pueden. Y si no, contratan una empresa tercerizada que anda en una camioneta que se cae a pedazos con una escalera arriba, o sea, lo vemos, o sea, no estamos diciendo nada que no se pueda ver. Exacto. Entonces, así es muy complejo, es muy difícil y bueno, nosotros por lo pronto lo que hemos hecho es insistir fuertemente para que bueno, nada, se pongan a trabajar seriamente con la detección del principal problema que era, que había algo que hacía actuar al reconectador. Nos fueron informando que iban encontrando cosas, se seguían suscitando problemas y bueno, esperemos que lo hayan encontrado y bueno, nada. Que no haya más cortes. Que no haya más, hasta ahí. Después, lo que vos preguntabas, Marina, respecto del tema del verano, y bueno, sí, es cierto, o sea, la realidad, ¿cuál es? Días como el de ayer son días en donde las redes se usan a su máxima potencia, su máxima posibilidad. Y eso es como cuando uno, no sé, agarra un auto y no es lo mismo si te va a Junín tranquilo a 80, 100 que si vas a Junín a 200. Exacto. Vos cuando haces eso tenés más riesgo de que haya cosas que
que se rompan y bueno, y eso es así. O sea, la realidad es que el servicio eléctrico en días como el de ayer y como los que se espera que vengan de acá para adelante, está siendo utilizado en un porcentaje tal, siendo utilizado al máximo. Sí, exigido. ¿Hay siempre algún consejo, Ale? Por ejemplo, el aire en 24, los artefactos que no se utilizan, desenchufarlo, porque le estás haciendo bien a un vecino también, ¿no es cierto? Sí, o sea, hoy a nivel de prestación del servicio, eso es algo que ya pasa a ser una cuestión relacionada con la responsabilidad de cada uno, ¿no? Obvio que todos quisiéramos tener lo más fresquito posible, estar lo más fresco posible en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestro negocio, en lo que tengamos. Pero la realidad es que, bueno, sí, debiéramos tener una conciencia de ese tipo, que tampoco sabemos si, o sea, colabora, pero no sabemos si va a ser determinante, claro, como para que no ocurra. Impacto. Porque después... Claro. Vamos a suponer que firmamos un contrato social entre todos los vecinos de Los Toldos y nadie pone el aire acondicionado a 24 grados y Eder no corta la luz y claro, sí, estamos complicados. Es muy complejo. Te pregunto, Ale, porque bueno, como cooperativa y como un vecinos acá de Los Toldos, sabemos que siempre hacen el mayor esfuerzo para que todos tengan el servicio y todos, a pesar de sus situaciones personales, si no lo pueden pagar, sostener la cuota. Bueno, ¿cómo ha sido en estos años por ahí? Sabemos que las empresas privadas incrementan constantemente, es un servicio que sabemos que es básico y están todo el tiempo apuntándolo. ¿Ustedes cómo hacen para sostener el no aumento o el aumento mínimo en este tiempo? Sí, es complejo, a ver, porque esto es lo que siempre se dice, o sea, es un servicio básico, hay muchísima gente que por ahí no cuenta con los recursos como para afrontarlo por la situación que viven y demás. Pero bueno, existe para ese tipo de familias que transcurren en una situación compleja de lo económico la posibilidad de acceder a la tarifa social. La tarifa social nació allá por el año 2000, cuando tuvimos todo ese problema complejo económico y demás, y se otorgaba desde el municipio, o sea, era tripartito entre el municipio, que además permitía que no, o sea, había adherido una ley provincial en la cual se le sacaban las leyes provinciales, el municipio también aceptaba no cobrarle las tasas municipales, y la cooperativa le daba el servicio al costo, o sea, le cobraba el valor de la energía que le cobraba su proveedor. Bien. Eso después con el tiempo fue cambiando y allá por el 2015 se modificó el sistema, ya con el Estado con mayor cantidad de posibilidades tecnológicas de control y demás, y hoy la tarifa social la otorga el organismo de control, que nos manda a nosotros una lista de cuáles son los usuarios que acceden al servicio. Bien. Bonificado, ¿sí? Como tarifa social. Entonces, bueno, ahí hay toda una posibilidad para, no sé, jubilados que cobran la mínima, pero eso es automático, o sea, claro. Alguien podría, que se considere que está dentro de que cumple con las condiciones para estar dentro de la tarifa social, podría pedirlo, solicitarlo, el organismo de control lo analiza y si considera que está, lo incluye. Bien, ¿sí? bien. Pero porque si no está debidamente incluido, también en la boleta, figura cuando es algún beneficiario social. Claro, y eso. Claro, sí, los domicilios tienen la tarifa T1R. Bien. Y los domicilios que están incluidos dentro de la tarifa social se identifique que es T1RS, que es la tarifa residencial social. Perfecto. Sí. Bien. Pero bueno, cualquier duda que haya con eso, se acercan a la cooperativa, nuestro personal les informa e incluso los puede orientar si tienen que hacer la consulta como para ver si ingresan dentro de la tarifa social. Pero bueno, no han sido tiempos fáciles. Exactamente. Venimos de un tiempo de pandemia donde mucha gente le costaba conseguir el sustento familiar. Y bueno. Importante, Ale, también hablando de tarifa social, que también la cooperativa ofrece un servicio social para el caso de que sean las familias que necesiten alguna asistencia o de ese tipo, ¿no es cierto? Sí, a ver, siempre tratamos o sea,
tenemos que tener claro que es necesario para que esto funcione que cada cual pague el servicio que utiliza. Y bueno, y lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer como empresa administrativamente organizada y ordenada es recurrir a recuperar deuda y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros es una de las tareas más ingratas que tenemos que hacer, que tener que exigir el pago, y muchas veces esa exigencia, cuando no hay algún tipo de respuesta del otro lado, se llega a la suspensión del servicio. Pero nosotros, previo a eso, tratamos por todos los medios de evitar que eso ocurra, ofreciendo posibilidades de planes de pago, de entenderlo, lo ayudamos. Por ahí los chicos nuestros están capacitados para informarles si le dicen cuál es el problema que pueden llegar a tener, como para bajar los consumos y demás. Y bueno, eso es algo que ya todo el mundo sabe que existe y que está, y bueno. Siempre ha sido una institución de puertas abiertas. ¿Estoy saliendo? Me parece que no. Hay algo que ahora sí, a ver. A ver, no. ¿Los quedamos sin retorno? Estos son los de... Esto no es un corte de luz, esto es un corte... Chicos, me estás censurando. Estamos al aire, ¿no? Vamos contra o no tenemos... Sí, yo no. Yo tampoco tengo retorno, ¿sí? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí, escucho. Bueno, no importa. Bueno, seguimos. ¿Estamos? No tenés una retorno. pregunta que me quedó sin contestarte, Saúl. Sí. Que me decías si había incrementado el consumo de energía. Históricamente venimos viendo que todos los años se incrementa esa cantidad de energía que nosotros, uno puede verlo en su casa, ¿no? Cada vez quedan chicas la cantidad de enchufe que tenemos para poder seguir poniendo cosas. Es verdad. Porque cada vez tenemos más artefactos eléctricos. Pero bueno, a la par de eso también hay otra realidad, y es que han aparecido elementos eléctricos que son de bajo consumo, como por ejemplo todo lo que es iluminación, que antes consumía mucho, hoy con el LED se ha achicado muchísimo. Se va equiparando. Después, qué sé yo, los aire acondicionados que gastan mucha energía, hoy están los inverters, que son bastante más económicos. Bueno, hoy ya vemos heladera, lavarropa, va evolucionando también. Artefactos que son con esa tecnología. Exacto. Y que consumen. Ayudan muchos reclamos, Ale, estos días. ¿Reclamos de qué tipo? De todo, digo, por el tema de los cortes. De los cortes y eso. Mirá, nosotros los reclamos, a ver, somos una de las pocas empresas que prestamos un servicio público, que tenemos la oficina abierta a la comunidad permanentemente. Sí, es verdad. Hay algunas que tienen algunos días solamente abiertos y otras que no. Directamente es telefónico. Que no. Y si te atienden con suerte. Y nosotros tratamos de atender ese tipo de situaciones. En este caso, con el tema de los cortes y demás, bueno, hemos atendido, no mucho, habrá unos 8 o 10 reclamos que hemos atendido en el sentido de atender a la gente. Y cuando todo para el tema de artefactos dañados, que es un tema que se da bastante seguido, nosotros tenemos un procedimiento interno en el cual ya está establecido cuáles son las cosas que tienen que cumplimentar los asociados que van a pretender hacer un reclamo de ese tipo. Y entendemos que tenemos que la cooperativa, cuando es culpable o provocó un daño, tiene que cumplir y tiene que resarcir al damnificado por ese daño. Pero bueno, también entendemos que es fundamental y necesario estar seguros que ese daño fue provocado por la cooperativa, ¿no? Exacto, y no fue por otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva todo un tiempo, un proceso. Un trabajo, un proceso interno. Un tipo de pericia, digamos. Sí, que hay que ir encaminándolo, y bueno, cuando alguien va y hace un reclamo, se le explica cómo es el procedimiento, qué información tiene que aportar, tiene que traer. O sea, seguramente si se le quemó algún equipo o lo que fuere,
tiene que ir a un técnico de su confianza, ese técnico nos tiene que hacer un informe donde, bueno, conste el motivo por el cual se deterioró el equipo y con posterioridad a eso se hace todo un análisis interno de redes y demás, si pudo haber sido provocado por la cooperativa. Y ahí sale la resolución. Hay un trámite. Bueno, cualquier otra gestión hay una aplicación nueva que ya invitamos a los vecinos que la vayan bajando, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, como todo, la pandemia entre las cosas, bueno, trajo un montón de cosas que nos dolieron mucho, que nos dejaron muy mal. Secuelas. Pero bueno, trajo algunas otras cuestiones que apresuraron procesos que se creía que iban a tardar bastante tiempo. Exactamente. Y que bueno, nada, se ayudó y colaboró para que la gente entendiera y se metiera y se involucrara con eso. Una de las cosas que logramos fue gestionar a través de internamente una aplicación donde los asociados pueden ver su consumo, su factura. Ya la factura en papel prácticamente no. Mira, la factura en papel, nosotros en el primer momento, mes de marzo del 2020, abril, estábamos re complicados porque no podíamos. Claro. No se podían distribuir. ¿Qué vamos tampoco a hacer? Vamos a imprimir la factura para ya que la quede gente acá. se ha adherido mucho a la factura digital, resuelve mucho hay también. Mucho de eso y nosotros también trabajamos muchísimo en ese momento para brindarle la posibilidad a la gente que pudiera, que no tuviera, porque sabemos también que hay mucha gente que no utiliza aplicaciones. Gente grande o también hay de todo. Entonces armamos sistemas que los distribuimos por los puntos de cobranza, en donde el usuario podía ir y con una factura anterior o un número, el mismo kiosco o comercio, lo que fuera, le bajaba la factura y le imprimía la factura. Hoy mantenemos esa postura y lo que estamos diciéndole, bueno, si alguien quiere tenerla, se acerca hasta la oficina nuestra y se la imprimimos, se la damos. Y si no, también la pueden tener. Hay varios comercios que cuentan con ese sistema que yo les mencionaba recién y que pueden pedirla ahí en el comercio y se la otorgan. Perfecto. Así que qué lindo. Bueno, están trabajando en todos los frentes. Sí, ha sido un año, la verdad que ha sido un año, bueno, como para muchos, muy complejo. Todo lo que fue el tema de la pandemia. Recuerden que nosotros tenemos dos servicios como internet, muy importante, y como energía que de repente vitales en estos momentos. De repente todo el mundo adentro de sus casas y recuerdan que en ese momento se hablaba del colapso de las redes, qué iba a pasar con internet. Bueno, afortunadamente lo pudimos sobrellevar, hicimos ahí unos cambios que nos dieron buenos resultados y bueno. Aquí estamos con el servicio y esperamos que pronto entonces la gente de EDEN pueda resolver este problema. Sí, nosotros hicimos un comunicado hace 2 días que era bastante escueto porque no sabíamos que podíamos, es más, creo, si no recuerdo mal, que el final del comunicado decía que a la finalización del día, que fue cuando subimos ese comunicado nuestro a las redes, EDEN no nos había confirmado a ciencia cierta si estaba resuelto el problema. Claro. Al otro día fue EDEN, nos llamaron a la mañana y miren, encontramos, eran unos aisladores que estaban ahí en un quiebre a la altura de Obri, en esa altura, dice, así que supuestamente tenemos que estar solucionado. A los 10 minutos se cortó. Claro, ayer estuvo ese corte a la tarde. Eso es bueno. Ale, muchísimas gracias por dar la cara, por tener la voz oficial aquí para todos aquellos que nos quieran escuchar, porque después esto es así, como vos decís, que si el comunicado es comunicado, que es muy escuesto, que no dan explicaciones, a veces escapa las posibilidades. Ustedes siempre igual están en las redes quieren lo mejor para toda la comunidad y a veces escapa de que le puedan dar una solución que pueda ser una solución interna, local. Sí, mira, yo siempre digo lo mismo. La cooperativa parece, tenemos un entramado que parecemos grande, pero no somos tan grandes. ¿Sí? Yo cuando cuento, por ejemplo, que hablamos que de internet tenemos 4.400 usuarios, tenemos 4 personas para atenderlo. Claro. ¿Sí? Entonces,
miércoles, ahí vos decís, ¿cómo? Y bueno, y de la parte eléctrica lo mismo, muchas veces hay un corte de energía, la gente se enoja porque llama al guardia y no lo atiende, pero el guardia está operando la subestación a lo mejor en ese momento, entonces tiene que decidir o atiendo el teléfono o resuelvo o trato de resolver el problema, o por ahí capaz que está en comunicación con el... Entonces bueno, digo, muchas veces estamos así, ¿no? Sí, y con esto algo parecido a eso, era abocarse a ver si podíamos hablar con la gente de DEN, insistirle, exigirle que trataran de ver si solucionaban el problema, estar a cada rato llamándolo a ver si lo habían encontrado, si no habían encontrado, o ponernos... lamentablemente no tenemos una secretaría de prensa, claro. Estaría bueno tenerla, pero bueno, no la tenemos. La tenemos a Víctor desocupado para si necesita. Bueno, Pobre Vic. pero bueno, pero es un dato de la realidad. Claro, tal cual. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Muy bien, así pasaba entonces Alejandro Gil, gerente de la Cooperativa Eléctrica de General Viamonte, y nos contaba un poquito acerca de las causas de los cortes de luz que hemos sufrido en estos últimos tiempos. A dejar de renegar y bueno, ojalá que se solucione pronto. Se solucione, tal cual. Y que se encuentren los problemas. Tal cual.